Bien, buenos días todos los presentes. Vamos a hablar hoy de reacciones químicas y su clasificación. Es importante esta parte, este tema, porque a partir de las reacciones y su clasificación vamos a poder interpretar y hacer conocer las ecuaciones químicas que se puedan presentar, de qué forma se puedan presentar y además vamos a poder hacer conocer cómo se plasman en los métodos de igualación que se estén dando en una ecuación química. Bien, empezamos entonces. Es muy importante saber que cuando hablamos de reacción química, estamos refiriéndonos a un fenómeno por el cual dos o más sustancias pueden tener contacto, es decir, que van a experimentar una modificación profunda en todas sus propiedades, de tal forma que nos van a originar nuevas sustancias, ¿sí? Entonces, hablamos eso de reacción química. También conocida como aquellos, como podemos ver, los fenómenos que pueden ser clasificados en químicos, es decir, unas sustancias nuevas que se puedan producir, y en fenómenos físicos, las que no pueden producir algunas sustancias nuevas. Entonces, a estos fenómenos químicos le damos el nombre de reacción química, como les indiqué hace un momentito. Por ejemplo, el óxido de calcio más agua va a producir hidróxido de calcio. Entonces, cuando vamos a sustituir los nombres de estas sustancias por las fórmulas adecuadas y las palabras y símbolos adecuados, vamos a tener una ecuación química. Es decir, ya va a estar con los símbolos apropiados, ¿sí? Ya no literalmente. Las sustancias que van a iniciar una reacción van a ser los reactivos, por supuesto, y va a constituir un miembro importante de la ecuación. Entonces, lo que vaya a estar después de nuestra flecha, como lo hemos visto en unas sesiones anteriores, después de la flecha, entonces va a denominarse los productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el óxido de calcio con el agua van a reaccionar, entonces se van a denominar reactivos y vamos a tener como producto el hidróxido de calcio. Estas ecuaciones químicas poseen fórmulas y coeficientes estequiométricos para poder mostrar el aspecto tanto cualitativo y cuantitativo en nuestra reacción. Es decir, en una reacción química, el número total de todos los átomos de los reactivos tiene que ser igual al número de átomos de los productos. Entonces, en una anterior sesión hemos trabajado con la primera ley que decía de Lavoisier, ¿no es cierto? Nos indicaba que toda la masa que ingresa es igual a la masa que sale, solo que de forma transformada, o sea, solo se va a transformar. Entonces, se está refiriendo a ese aspecto. Ahora bien, podemos encontrar de acuerdo al mecanismo, a su mecanismo, la clasificación, esto es importante resaltar, ¿sí? De acuerdo a la siguiente: reacción de síntesis, reacción de análisis o descomposición también se llama, reacción de desplazamiento o simple sustitución, reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Bien, entonces vamos un poquito desglosando la primera. La reacción de simple sustitución, síntesis si quieren, o adición se llama, es cuando una o más sustancias reactivas van a producir apenas un único producto. Si todos esos reactivos fuesen sustancias simples, entonces en síntesis el total vamos a tener al menos una sustancia que se va a componer. Es decir, como el ejemplo que mencionaba hace un momento, ¿no? El óxido básico de calcio, bueno, óxido de calcio, con agua se va a mezclar y vamos a obtener hidróxido de calcio. Esa, por ejemplo, es una reacción de síntesis, ¿sí? Una reacción de síntesis. También se llama reacción de combinación o de adición. Bien.
La siguiente se llama una reacción de análisis o descomposición. Es cuando una sustancia se va a descomponer para formar dos o más sustancias sencillas. Entonces, si en la reacción de análisis fuesen producidas apenas sustancias simples, ella será el total y por lo menos uno de los productos fuese una sustancia compuesta a partir de ella, entonces será un parcial. Las reacciones de análisis pueden recibir nombres particulares de acuerdo a quién está generando esta ecuación, quién está generando esta reacción, quién va a ser el causante de esta reacción. Entonces, por ejemplo, por pirólisis, la descomposición del calor, por fotosíntesis o fotólisis, si quieren, descomposición por la luz. Electrólisis, descomposición por la electricidad. Hidrólisis, descomposición por agua. Entonces, si nos damos cuenta, están muy relacionados, ¿no es cierto?, de acuerdo a la reacción, de acuerdo al mecanismo o a la gente que va a tener que cause esa reacción. Cuando hablamos por fotólisis, o también se llama fotosíntesis, que vamos a hablar en un momentito más, es la descomposición por la luz. Bien, hidrólisis, como su nombre lo dice, entonces igual agua, por ejemplo, ¿no? Electrólisis, electricidad. Bien, pero cuando hablamos, por ejemplo, podemos ponernos un caso, un ejemplo concreto de hablar de descomposición. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio a través de electrólisis se va a descomponer en sodio, ¿sí?, y cloro molecular. Entonces, esa es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque de una sustancia un poco más compleja estamos descomponiendo en dos sustancias más simples. De eso se trata este tipo de reacciones de descomposición. La reacción de desplazamiento o simple sustitución van a ser aquellas reacciones en que un elemento químico va a sustituir otro elemento de un compuesto, liberando como una sustancia más simple. A ver, esta es de simple sustitución, dice, ¿no? Es cuando, por ejemplo, la relación que pueda darse entre un elemento y un compuesto, ¿sí?, donde uno de los elementos va a liberarse y el otro lo va a sustituir. Por ejemplo, el hierro con su valencia de +2, un catión ferroso, entonces, se va a reaccionar con el ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, lo que va a formar va a ser el cloruro ferroso y se va a liberar el hidrógeno. Entonces, esta sustancia del hierro está yendo a sustituir, ¿no es cierto?, al hidrógeno y entonces va a formar el cloruro ferroso. Por eso se llama de simple sustitución. Reemplaza simplemente a uno de los elementos del compuesto que está reaccionando en los reactivos. Bien, otra de las reacciones es la reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Va a ser cuando dos sustancias compuestas van a intercambiar entre sí partes en sus estructuras. Entonces, las reacciones que presentan elementos químicos sufriendo oxidación, reducción, como denominadas, etcétera, oxidación, reducción, entonces, pueden formar parte de lo que es las reacciones de doble desplazamiento, pero no necesariamente. Entonces, en síntesis, vamos a decir que estas reacciones de doble sustitución o metátesis, también se llama metátesis, o de doble desplazamiento, van a ser aquellas reacciones entre dos compuestos y la formación de nuevos compuestos. Por ejemplo, el nitrato de plata, ¿sí? El nitrato de plata va a reaccionar con el ácido clorhídrico, de tal forma que va a formar el ácido nítrico y el cloruro de plata. Entonces, si ustedes han tomado apuntes de lo que estoy mencionando, entonces claramente vamos a poder ver que la plata
va a desplazar al hidrógeno en el ácido clorhídrico y se va a formar el cloruro de plata que se va a precipitar. Asimismo, el hidrógeno del ácido clorhídrico va a sustituir a la plata y va a formar el ácido nítrico. Entonces, estamos hablando de una doble sustitución porque se están solapando, se están trasladando en forma conjunta, moviendo los primeros, en este caso, ¿sí? El hidrógeno y la plata se están sustituyendo mutuamente en esos compuestos y están formando nuevos compuestos. Entonces, esa es una reacción de doble sustitución o metátesis, también se llama metátesis. Pero también tenemos por el intercambio calorífico, ¿de acuerdo? Por el intercambio calorífico tenemos reacciones. Ahí encontramos a las endotérmicas y las exotérmicas. Las endotérmicas van a ser cuando absorben calor. ¿Sí? Son aquellas reacciones que ocurren, dice, absorbiendo el calor externo. Las exotérmicas son aquellas reacciones que ocurren liberando el calor por el medio ambiente. Entonces, se pueden clasificar, eso ya vamos a ver más adelante, pero antes no pasaremos todavía a las reacciones reversibles y irreversibles. Quedaremos un poquito todavía en las endotérmicas y exotérmicas. ¿Por qué? Porque necesito aclarar, este calor que van a absorber se llama entalpía. Entonces, cuando absorben calor, este calor va a denominarse entalpía, ¿sí? Y va a tener un valor positivo ese calor. Entonces, la entalpía va a ser positiva. Por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno van a reaccionar y va a formar el dióxido de nitrógeno en estado gaseoso. Ambos van a estar en estado gaseoso. Entonces se va a formar una entalpía igual a 16,06 kilocalorías. Ahora, importante que entendamos que estas entalpías están ya determinadas en una tabla específica, pero también se las puede determinar, pero eso ya se ve en otra asignatura, si quieren, que es termodinámica. Bien, por el momento necesitamos saber que esta entalpía, este calor, está encontrado ya en las tablas y es de acuerdo a una ecuación específica, que quiere decir que la entalpía, por ejemplo, para esta ecuación que les he dictado, que es el nitrógeno y el oxígeno como reactivos y como producto el dióxido de nitrógeno, tiene ya un valor calculado igual a 16,06. Pero ahora bien, lo que me interesa que entiendan es que cuando hablamos de reacciones endotérmicas, estamos refiriéndonos a las reacciones que absorben calor y su entalpía es positiva. Cuando hablamos de reacciones exotérmicas, estas reacciones van a desprender calor. ¿Sí? Estas reacciones van a desprender calor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su entalpía va a ser negativa. Su entalpía va a tender a ser negativa. Y de igual forma va a tener estos valores de su entalpía del calor, que es delta H, entendemos por entalpía, delta H, como su símbolo, va a ser aquellas reacciones que desprendan calor. Entonces, por ejemplo, el zinc va a reaccionar con el ácido sulfúrico, entonces vamos a obtener el sulfato de zinc y se va a liberar hidrógeno. Entonces, en esta reacción, por ejemplo, su entalpía es de menos 37,63 kilocalorías. La entalpía ya está dada, ese valor ya está dado. Pero si ustedes escuchan muy bien, es menos 37,63. ¿Qué quiere decir? Que estamos una entalpía negativa. Entonces, cuando veamos una entalpía negativa, estamos refiriéndonos a que esa reacción es exotérmica. ¿Por qué? Porque está desprendiendo calor. Perfecto.
Entonces, tenemos otra clasificación, ¿sí? Que vamos a denominar de acuerdo a las reacciones reversibles e irreversibles. Entonces, de acuerdo a esta, tenemos por su reactividad. Por su reactividad, entonces, estas reacciones pueden ser en reacciones en un proceso ya sea reversible o irreversible. Entonces, pondremos acá o irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Son reacciones o procesos en que los reactivos y productos van a ser consumidos y producidos al mismo tiempo, donde los reactivos y productos de estas reacciones van a ser separadas por una flecha doble. Bien, pero si vamos disgregando un poquito, entonces vamos a decir que las reacciones, primero, cuando hablamos de reacciones reversibles, estamos diciendo que la reacción se efectúa parcialmente, ya que antes que se formen los productos completamente, estos van a regenerar los reactivos. Entonces, las reacciones reversibles van en doble sentido, por eso nos dicen con doble flecha, ¿sí? Entonces, ni bien se están formando los productos, ya se están formando los reactivos. Cuando hablamos de reacciones irreversibles, entonces se da cuando los productos formados no van a formar de nuevo las sustancias de partida. Es decir, como los que hemos ido hablando hasta el momento, que son en una sola dirección, con una sola flecha. ¿Sí? Entonces eso es importante que entendamos. Reversible, doble flecha. Irreversible solo va en un sentido. O sea, irreversible, que no, sus productos no pueden volver por ningún proceso ni físico ni químico otra vez a ser reactivos. Bien, las reacciones por su naturaleza entonces se clasifican de neutralización, combustión y fotoquímicas. Las de neutralización básicamente son cuando reacciona un ácido y una base para formar una sal y agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico va a reaccionar con el hidróxido de aluminio, por ejemplo, y nos va a formar el cloruro de aluminio y se va a formar agua. Entonces, importante que entendamos que de neutralización es cuando forma un ácido, no forma, reacciona, en otras palabras, un ácido y una base y forma una sal y agua. ¿Ya? Eso es importante. En las reacciones de combustión, importante que entendamos y aprendamos que reacciona un combustible con el oxígeno y produce calor. Es decir, va a generar gases, agua y obviamente va a emitir luz. Entonces, vamos a entender como reacciones de combustión aquellas que siempre se van a dar en presencia de oxígeno, porque para que exista combustión tiene que haber la presencia de oxígeno. Pero ahí vamos a hablar de dos tipos de reacciones, ¿sí? La de combustión completa y la de combustión incompleta. Entonces, hablar de combustión completa es cuando los productos que se van a formar van a ser el dióxido de carbono y el agua. Y en una combustión incompleta se va a formar el monóxido de carbono y el agua. ¿Sí? Eso es importante que tengamos en cuenta. Monóxido de carbono y agua cuando es una reacción incompleta. Y dióxido de carbono y agua cuando es una reacción completa. Perfecto. Cuando hablamos de reacciones fotoquímicas, entonces ahí nos estamos refiriendo a las reacciones que se van a dar en función a la luz. O sea, estas reacciones de combinación o descomposición puedan ser, pero que necesitan absorber luz para que se puedan producir. Por ejemplo, el agua oxigenada en presencia de luz se va a formar agua y se va a liberar oxígeno. Y eso tranquilamente podemos ver
Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una herida, nos colocamos agua oxigenada, entonces, ¿qué se produce? Vamos a ver que va a burbujear. Entonces, eso va a ser en presencia de la luz, porque ni bien sale del envase, que es oscuro, si ustedes se han dado cuenta, el envase es oscuro, ¿por qué? Porque protege de la luz para que no pueda producir esa reacción, o sea, no se pueda producir esa reacción fotoquímica. Entonces se va a liberar una gotita de agua y el oxígeno se va a evaporar. Bien, cuando hablamos de reacciones por el cambio de oxidación, porque del intercambio calorífico ya hemos visto que son las endotérmicas y las exotérmicas, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hablado bastante sobre aquello. Pero cuando hablamos de reacciones de oxidación y reducción, nos estamos refiriendo a las reacciones que se van a producir. Pero es importante ahí que analicemos lo siguiente. En una reacción, por ejemplo, cuando existe el estado de oxidación, es decir, que existe una pérdida de electrones, se va a producir una oxidación. Entonces, su agente va a ser reductor. Entonces, nuevamente, cuando existe un estado en el cambio de oxidación y existe una pérdida de electrones, se va a producir una oxidación, donde su agente va a ser reductor. Y en una reacción del cambio de estado de oxidación, donde existe la ganancia de electrones, entonces se va a producir una reducción, pero su agente ya va a ser oxidante. Entonces, es muy importante esta última parte para que entendamos lo que son las ecuaciones tanto de oxidación y de reducción que se puedan plasmar. Entonces, ya repetimos esta última parte, ¿no es cierto? Que es muy importante para la resolución de los métodos de igualación, sobre todo para el método de igualación de oxidación-reducción, y obviamente también esto infiere en el método de ion-electrón. Entonces, decíamos, y complementando un poquito, que cuando existe el método de ion-electrón o oxidación-reducción y existe una pérdida de electrones, es importante entender, estoy repitiendo esto bastante, porque considero que en la parte teórica es muy importante y vital poder comprender este aspecto para poder entender toda la metodología de avance, ¿no es cierto?, que necesitamos. Por ejemplo, decíamos que existe una pérdida de electrones, entonces va a existir una oxidación y su agente va a ser reductor. Pero cuando existe una ganancia de electrones, entonces se va a producir una reducción y su agente va a ser oxidante. Bien, esto es muy importante que puedan entender, sobre todo para poder ver y analizar todas las reacciones que se puede dar dentro de la clasificación de reacciones.